Cosas que quedaron en el aire, ¿no? Los hospitales que Cristina inauguró 2 veces y que nunca se abrieron y ahora lo están abriendo de apuro. Diego Cabo, buenas noches, gracias por estar acá, ¿eh? Hola Luis, ¿cómo andás? Muy importante tenerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te enojaste esta semana? Bueno, hay que enojarse. No, bueno, me pareció muy justo y muy en contexto. Ahora hablamos del tema, ¿sí? Dale. Laura Di Marco, la primera mirada. La primera mirada, ¿sobre qué? Porque hablaste de varios temas. No, bueno, a ver, mira, me acordaba el otro día lo entrevisté a Pepe Nun, a José Pepe Nun, y él lo que decía es, la Argentina no hizo una transición hacia la democracia. Y yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que vos dijiste, ¿no? El tema de la corrupción estructural tiene que ver con un sistema que no tiene... Mira, hoy hablaba con Natalia Bolosín. ¿Que no tiene qué, perdón? Claro, un sistema que no tiene frenos y contrapesos y un sistema que no tiene organismos de control en manos de la oposición. En este momento no está funcionando el Parlamento. Digo, las decisiones las está tomando Alberto Fernández. Los bloques de la oposición no están participando en esas decisiones. Hizo 20 DNUs Alberto Fernández. Decretos de necesidad y urgencia que no fueron avalados por una comisión de 16 legisladores que podría reunirse perfectamente. Pocos están hablando de eso, ¿no? La tentación autoritaria del no funcionamiento del Congreso. Te agrego el dato, son 32 DNU. 32 DNU. Bueno, sin convalidación, esos DNU sabemos que después se convierten en leyes si no son avalados por el Congreso. Lo que se necesita es una reunión de 16 legisladores para que evalúen esos DNU y que no sean solamente una decisión del presidente, ¿no? Entonces, bueno, esto es la Argentina. La Argentina le falta ir hacia la transición, hacia la democracia, y me parece que en esta pandemia se muestra de una manera mucho más profunda, ¿no? Además hay un problema... Ejemplo, digo, en el tema que descubrió Diego, ¿no? Sí. Digo, está bien, estamos... Publicó los datos del boletín oficial, Sí, hay los que datos... decirlo. Perdón, como los datos que va a publicar Silvina Martínez, son una comparación, igual que hizo Diego Cabo, entre el boletín oficial, precios máximos y precios mayoristas. Sí. O sea, son todos sobreprecios. Es un escándalo Sí, de corrupción. Y que después lo que tenés también es la cartelización, si te metés Eso. Empresa por empresa. Sí, son siempre las mismas. Sí, pero son empresas que encima son empresas pulpo, ¿no? Que se asocian con una UTE, como vos comentabas de la que recién hablabas, con una UTE, por ejemplo, para hacer limpieza. Y que están en todos los estados, ¿eh? No estamos hablando del Estado Nacional ni de este gobierno, ¿eh? Hay empresas que estuvieron con el gobierno de la ciudad, Sí. con los recolectores de residuos, que después hacen catering. O sea, son empresas pulpo que se mantienen en el poder y que, bueno, evidentemente el sobreprecio lo vienen cobrando Es hace lo que tiempo, vamos a hablar ¿no? con Diego Cabo, porque tiene un perfume a los cuadernos de la corrupción esto. Claro. Sí, Y hay un claro. problema, Por eso te digo, acá con esto que quería... Vos viste que Alberto Fernández... Yo antes de venir acá, veo todas las entrevistas que hace. Alberto Fernández, el presidente Fernández, que está muy ocupado por el coronavirus, Sí. le quita el peso a su funcionario y le pone todo el peso del caso a los empresarios, como si sus funcionarios fueran carmelitas descalzas. Sí, y además déjame decir, Luis, que hay un agravante que es tremendo. A ver, no podemos subestimar el sufrimiento de la gente. La gente está sufriendo. Yo, no te lo digo solamente como periodista, como psicólogo, me consta... La gente me llama, mis pacientes, mis colegas, mis colegas me cuentan. La verdad es que la gente la está pasando muy mal y está muy angustiada. Y hay sectores que además están pasando hambre, que la están pasando mal. Ahora, los cuadernos de la corrupción son gravísimos, pero en medio de una pandemia, en medio de un drama social semejante, ¿se entiende la gravedad del asunto? Sí, claro que sí. Yo le interrumpí a Laura, pero me querías terminar la idea. Perdón. No, te decía, hoy hablaba con Natalia Bolosín, que es una experta en corrupción del por Estado, supuesto. tiene una tesis doctoral, y ella me decía sobre este tema, me decía que desde el 89 en adelante, la mitad de los casos de corrupción política fuerte, los que debatimos nosotros en los medios, se dieron en el área de la contratación pública. Con lo cual es uno de los mayores agujeros negros de la corrupción argentina. Y esto viene desde el regreso de la democracia hasta hoy. Claro. Y tiene que ver con la falta de controles. Digo, ahora lo estamos viendo porque estamos en una real emergencia, ¿no? Aún en esa real emergencia, creo que se podría haber transparentado el procedimiento. Por ejemplo, ¿de qué manera? Poniendo ONGs como Poder Ciudadano, como CIPEC, a controlar estas compras directas. Pero bueno, por ejemplo. después vamos a hablar sobre lo que está haciendo el presidente, ¿no? ¿Y quién va a controlar ahora? ¿Y quién va a controlar? Bueno, Vélez va a controlar ahora. ¿Y quién tuiteó esta semana acerca de la corrupción? ¿Quién tuiteó? ¿El Papa? bueno. ¿Lo vieron? Yo acá quiero, a ver, le voy a Después, hacer si una quieren, pregunta a Diego Cabo, sí. porque tengo una...
Tengo una sospecha sobre esto, una sospecha política. Hugo Machiavelli anda preparándote con las informaciones y las placas. Cuando esté Silvina Martínez me avisan, por favor, que la principal denuncia es una ampliación de denuncia que mañana Silvina Martínez va a presentar ante el organismo que se llama Oficina Administrativa de Lucha contra la Corrupción, Sí. ¿no? Sí, la Fiscalía de La Fiscalía de Lucha Investigación. contra que es lo único que está abierto, porque si no tendría que pedirlo en la Justicia Federal. Diego, ¿no pensás que al poner a Vélez en esto, lo que quieren es hacer un gesto político? Esta persona es honesta y pasemos a otro tema. ¿Quieren barrer debajo de la alfombra esto que para mí, si vos tirás del hilo, sale una manada de elefantes? Bueno, sin duda que lo que falta es una explicación, ¿no? Más allá de que uno puede, si querés, inferir cosas respecto de los hechos que sucedieron, que es, bueno, lo reconocieron, que efectivamente se estaba pagando más. A ver, perdón, hubo sobreprecios. Claro, exactamente. Hubo sobreprecios, el Estado compra mal, es muy ineficiente y eventualmente, digamos, tiene gente para comprar que no está preparada para comprar. Porque hay que ver los perfiles de los 15, yo los estudié, los perfiles de los 15 que se fueron. Y muchos no tienen mucho que ver con las compras, ¿no? Disculpa, ¿me repetís el concepto? O sea, hay 15 personas a las que echaron, ustedes me van marcando cuál es mi cámara porque estoy en un estudio nuevo, pero me estoy muy bien. ¿Está Estoy muy bien. confirmada la Miren, porque pará, ellos dicen como que no los un segundo, echaron un todavía. segundo. Sí, no, sí está confirmado. No, está Echaron a confirmado. 15 y de los 15 ninguno tiene experiencia para comprar y vender, para comprar al Estado. En principio, digamos, hay como vos sabés, está un secretario que es Gonzalo Calvo. Ahora vamos a mostrar el perfil. 14 que teóricamente renunciaron y el Ministerio de Acción Social oficialmente dijo que le aceptaban la renuncia. O sea que ahí ya no hay demasiadas dudas porque dijo que le aceptaban la renuncia. Lo que sucede es que algunos de esos todavía ni siquiera estaban nombrados. Y algunos habían sido nombrados hace muy poco tiempo. Pero finalmente ninguno está. Lo que tenés ahí es gente que viene de las municipalidades. Por ejemplo, hay un caso que yo miré con bastante claridad. Pasaron por clubes, muchos que han tenido paso por clubes, por Banfield, por la Comisión Directiva de Banfield, por la Comisión Directiva Independiente, gente de la política territorial. Montaña, ¿no? Montaña, el segundo de Moyano. Exactamente. Esto lo digo yo, ¿eh? Es vicepresidente. En las organizaciones donde hay negocio para hacer, ahí están metidos los muchachos. Donde hay un poco de guita y negocio para hacer, ahí están metidos. Después tenés, por ejemplo, a un funcionario de Lomas de Zamora, que fue jefe de inspectores de Lomas de Zamora, muy próspera una gestoría que tenía el padre, ¿no? Mientras él era inspector, el padre era un gestor que arreglaba grandes problemas. O sea, es el aparato del PJ bonaerense. Es el aparato ¿sí? del PJ bonaerense, exactamente. Ahora, te quiero preguntar una cosa que hoy pensaba. ¿Viste que hay una empresa intermediaria que vos la mencionabas en el editorial que vende ropa? vos. No, no, la que vende ropa. Ahora me va a confirmar Silvina Martínez, pero se llama Sigel o Hugo Machiavelli. Sigel algo sí, así, que vende Sigel, ropa, Sigel. ¿no? Que vende ropa. Sí, Ahora, su principal objeto es vender ropa en once. ¿no debería investigarse los vínculos de esos intermediarios con los funcionarios? Bueno, a ver, lo que vos ¿Del tenés, Estado? o sea, vos sabés que existe una Unión Argentina de Proveedores del Estado, la UAPE. Y ahí la gran mayoría de los socios que vos ves no son grandes empresas, hay muy pocas grandes empresas, son todos intermediarios. Lo que vos tenés es un esquema que es absolutamente ineficiente, histórico del Estado como comprador y como mal pagador y como poco planificador para comprar también, que genera que muchas veces las empresas eficientes directamente no participan, ¿no? Entonces, vamos a un caso concreto. Seguramente nos hemos cansado de ver patrulleros con la chapa de las concesionarias que les venden. Y uno dice, ¿por qué no le van a comprar a la fábrica? Claro. ¿No? ¿Por qué no le van a comprar al productor y no al proveedor? Claro. Al bolsero. Bueno, eso tiene que ver con estos, digamos, vericuetos burocráticos que en parte hay, digamos, existe este famoso riesgo de cobrar a qué tiempo y efectivamente si vas a cobrar, porque te pueden llegar a poner un bono, como está sucediendo en algunos lugares ahora, pero además es toda esta cosa de la discrecionalidad en el proceso, ¿no? Entonces, no es lo mismo cobrar a los 90 días que cobrar a los 6 meses. Mira, ¿no? Diego Cabo del otro día me decía algo muy interesante, ¿no? Estábamos ahí en la redacción de La Nación, qué olor a redacción que hay cerquita acá, qué lindo es esto, ¿no? Con Diego y Claudia Jacqueline, y me decía, mira, esto, acá tiene que haber gente que cobra cheques adelantados, como en la obra pública, porque si hay
si el Estado tarda en pagar, siempre hay una especie de mesa de enero que te cambia un cheque Claro. y te da. ¿Y qué hizo hoy el presidente Alberto Fernández? Invitó al titular de Molinos, Luis Pérez Compán, y dijo a los medios, no sé si lo dijo textualmente él, pero sugirió a los medios, esto es para evitar que se armen mesas de dineros alrededor de los cheques que nunca se terminan de cobrar. Pero a propósito de esto, vamos a saludar a Silvina Martínez, que va a hacer una ampliación de denuncia mañana, porque encontró Silvina Martínez 6 casos, 7 con el del dengue. Vamos a ver si mostramos los principales. 6 o 7 casos nuevos donde hay sobreprecios, cartelización y un dato importante, Silvina. Muchos de esos casos son compras que se hicieron antes de la irrupción del coronavirus. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Sí, exactamente. Se tratan de casos de licitación pública, no son contrataciones directas. Hasta ahora habíamos advertido contrataciones directas y pensábamos que era producto de esta crisis de la pandemia y ahora la justificación que planteaban desde el gobierno como también desde las empresas. La ampliación se enfoca en todas las licitaciones por alimentos durante el 2020 en el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo que advertimos es la misma metodología. Claramente son pocas empresas que se presentan con sobreprecios escandalosos que superan los precios de mercado minoristas y los propios mayoristas y precios máximos del gobierno, donde siempre se da la misma metodología que evidencia una cartelización. Entonces, no estamos frente a un hecho aislado que detectó Diego Cabot en un muy buen trabajo, sino que estamos en la punta del iceberg, una metodología que viene sucediendo por lo menos en los últimos meses que detectamos y que aparenta ser, en este ministerio en particular, como en otros, una metodología habitual. Silvina Martínez, hoy le vamos a pedir a Hugo. Hugo, yo te pedí que vos te detuvieras en 3 placas. A ver si tenemos más placas. Tomémonos nuestro tiempo, porque para mí son 6 casos escandalosos. ¿Lo podemos ir llevando de la mano, señor director? Escandalosos. ¿Lo podemos ir llevando de la mano, señor director, a Hugo Machiavelli ya? Primero lo saludo. Hugo Machiavelli, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Aquí estamos, por supuesto, para contar los 3 primeros hechos que de algún modo ejemplifican lo que Silvina Martínez y vos señalás sobre los sobreprecios. Si a vos te parece bien, vamos con los datos. Esperame un segundito que Sí. yo le quiero pedir, por favor, vean esto, deténganse a mirar esto porque son datos duros, son los datos del boletín oficial, son datos que se toman de páginas oficiales, que es comprar.gov.ar. Claro, la información está ahí, ¿no? Es pública, Sí, es toda sí, la información pública. está ahí. Y están cruzados con precios mayoristas, y están cruzados con precios máximos. Ni más ni menos que lo que hizo Diego Cabot cuando publicó esa información y por la que lo insultaron tanto. Nosotros le pusimos a toda esta presentación el Club de la Alimentación, o el cártel del Club de la Alimentación. Y ahora lo que vamos a ver, Hugo, son los fideos más caros del mundo, te diría yo, ¿no? Claro, arrancamos por ahí porque tal vez sea un consumo muy, muy masivo el de los fideos. Mirá, se pidió la compra de 1.665.000 paquetes de fideos emolados de medio kilo, de 500 gramos. Vas a ver más datos. Se presentaron 8 empresas, hay que decir que son las de siempre. Seguimos, para ser bien didácticos. Sol Ganadera, una de las empresas, ofertó 33.000 paquetes de fideos emolados, marca Marolio Tirabuzón, a casi 86 pesos el paquete. ¿Y después? Ahí tenés, precio supermercado mayorista, 31 pesos el paquete. Fíjate la diferencia, 86 a 31. Sí. ¿Y entonces? 28 cada uno si se compra en bulto cerrado. Otro más, fíjate, acá el sobreprecio promedio por paquete, 56,50 pesos, es decir, 66% más. Un sobreprecio total escandaloso solo en el caso de los fideos. Te podemos saber. Esperame un segundito, Hugo, vamos Sí. despacito. Sí. A ver, Silvina, este sobreprecio no sé a cuánto ascendía, pero son millones de pesos, son muchos millones de pesos. Silvina, ¿me lo explicás? Sí, a ver, se tratan de un sobreprecio en un elemento básico, ¿no? Que es darle de comer a la gente. Ahora yo digo, si nosotros, si el ciudadano común puede acceder a este insumo, a este elemento fundamental en un supermercado minorista,
a un valor mucho más económico, no se entiende cómo el Estado, a través del aparato que tiene el Estado, necesita pagar con estos sobreprecios. Mi interpretación en todo esto, por eso la cartelización, es que no solamente hay un grupo de empresarios inescrupulosos que lucran con el hambre de la gente poniendo estos sobreprecios, sino que al igual de lo que pasaba en el Club de la Obra Pública, en la cartelización de la obra pública, hay el Estado, un grupo de funcionarios que avala este sobreprecio para que parte de este dinero vaya a los bolsillos de los empresarios y parte de este dinero también termine en los bolsillos de los funcionarios. Y esto es lo más grave. Y te doy un dato menor. Ayer salió publicado con la prórroga del aislamiento una resolución de la Oficina Nacional de Contrataciones. Todos estamos esperando que después de este escándalo se tomaran medidas de fondo en cuanto a la publicidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Bueno, nada de eso ocurrió. Lo que se establece es que un cambio en el modelo de la invitación a ofertar con las mismas condiciones para cualquiera de los oferentes, que estén al día en sus pagos de los aportes de sus empleados, algo obvio y básico que tendría que haber ocurrido. Y si bien dice que el tope son los precios máximos publicados, da una ventanita, una posibilidad para que se compre en el Estado aún superando estos precios máximos. O sea que el escándalo en el gobierno pasó totalmente inadvertido. Esperame un segundito, Laura. Ahora le haces la pregunta que querías hacerle, pero Diego, acaba de decir Silvina Martínez que se parece bastante esto, el modus operandi, al sistema de obras públicas que está muy bien planteado en los cuadernos de la corrupción. ¿Tiene algún perfume parecido, Diego? Sí, tiene, y te digo por qué, porque en realidad ahí, si querés, tenés el mismo esquema de discrecionalidad en el pago. Básicamente lo que te encontrás con un Estado que es mal pagador. Entonces, cuando vos tenés que presupuestar, ¿a cuánto presupuestás? Hoy me decía uno, yo presupuesto a dólar futuro. Si el dólar va a estar 150 pesos, yo presupuesto al dólar que va a estar en ese momento, ¿entendés? Porque en la obra pública tenés la famosa readecuación de precios que va siguiendo la inflación. En este caso no. Entonces vos le pones un precio eventual a cuando crees que va a pagar. La discrecionalidad es tal que el expediente se va trabando todo el tiempo y de acuerdo a tu poder de lobby, o si querés, a tu poder de lubricar ese esquema corrupto, lo vas destrabando. Lo mismo que pasaba en la obra pública, acordate, cuando Clarence declaró, y los empresarios lo hicieron, de que todos iban a la oficina de él para destrabar el pago, ¿no? Y le dejaban una parte o le pagaban una comisión para destrabar el famoso pago en vialidad. Por lo tanto, te diría que es lo mismo, ¿no? Es con otra escala, con la diferencia que efectivamente la obra pública tiene la posibilidad de readecuar precios. Por eso nosotros le decimos al presidente respetuosamente, no vamos a dejar esto, no lo vamos a abandonar, vamos a iluminar los casos de corrupción. Laura, ¿puedes hacer una pregunta y me voy a una breve pausa? De segundos nada más? Sí, a Silvina y también a Diego, ¿no? Porque Diego recién hablaba de la discrecionalidad. Y me parece que lo que está faltando es una ley de compra de bienes y servicios que la Argentina no tiene junto con Venezuela, ¿no? Me parece que eso evitaría este tipo de cosas, y esto me parece que es una deuda de la política. ¿Cuál sería la pregunta? Si hace falta una ley de compras. Sí, ¿por qué no la tenemos? ¿Y cómo lo evitaría? ¿Me esperás un segundito, Silvina? ¿Me esperás un segundito, Diego? Segundos nada más, en segundos, prometo, volvemos. Miércoles, super fin de semana Coto. Asado a 224 pesos con 90 por kilo. Vacío a 319 pesos con 90 por kilo. Tapa de asado a 214 pesos con 90 por kilo. Carbón vegetal Los Leños bolsa por 4 kilos a 110 pesos. Y banana Cavendish a 69 pesos con 90 por kilo. Coto, yo te conozco. Son momentos difíciles. No vamos a negarlo. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos pidiendo. Ellos siempre estuvieron ahí para nosotros. Estamos haciendo todo para darte el mejor servicio. Seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno. Vos quédate en tu casa. Apoyémonos entre todos. Pedido ya. En Divanlito tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com. Más paciencia. Menos pacientes.
Hay una nueva comunidad de negocios. Al término de la cornisa, este domingo, una entrevista exclusiva a Mario Pergolini. La economía, el fútbol y una reforma laboral. Además, Andrés Malamud analiza un mundo en cuarentena. ¿Un golpe a la globalización? Comunidad de negocios. Este domingo a las 23 por La Nación. Si querés ver algo distinto y no siempre lo mismo, no siempre las mismas repeticiones, quédate a ver la cornisa. Diego Cabo, ¿hay que cambiar la ley de compras o hay que cambiar el sistema de corrupción? La ley de compra, vos te tenés que detener a quién beneficia tener una ley de compra eficiente. ¿A quién, digamos? ¿Al empresario? ¿A estos empresarios que van a ganar menos? Posiblemente no. ¿A los funcionarios que no van a tener la posibilidad de si querés, de sacar dinero para lubricar ese famoso esquema de la política? No sé, tampoco. Al Estado, que tampoco busca eficiencia en varios lugares, tampoco. A los legisladores, la verdad es que no encontrás así como actores fuertes, salvo la sociedad que está pidiendo, digamos, transparencia desde hace mucho tiempo, no encontrás actores fuertes que quieran una ley de compra. Obviamente que hace falta, digamos, porque yo veía ayer los anuncios del presidente. La verdad que son voluntaristas. Voluntaristas. Pero obvio, parecieran de un comentarista de política, ¿entendés? Podría ser cualquier columnista del diario. Y es el presidente. O sea, él dice, no vamos a poner precios máximos. Bueno, pues no van a conseguir precios, ese tipo de precios. No van a conseguir precios ese tipo de precios si siguen pagando a 60 días o a 80 o a 120 días, porque la inflación galopa en la Argentina. Entonces, digamos, más allá del voluntarismo, que está bien y demás, él es un comentarista en algunos temas, aunque los podría resolver, lo que tiene que hacer efectivamente es modificar los procesos para que la Argentina compre eficientemente y que en las compras haya gente eficiente. ¿Vos te crees que en el sector privado no hay empresas que compran también por millones y millones y millones de pesos? Y eso se puede controlar, el sector privado lo resolvió. Digamos, o trata de resolverlo con auditorías, con procesos. Pero el Estado no lo resolvió. El Estado no... Silvina, espérame. ¿Podés responder brevemente? Porque también Federico quiere participar. La verdad que primero quiero decir, tenemos un programa de lujo, una recontra mesa de lujo, y vamos a tomarnos el tiempo para que todos hablen y digan lo que quieran. Agradecidísimos estamos con ustedes que están del otro lado. Es impresionante lo que está sucediendo del otro lado. Silvina, ¿podés responder si hay que cambiar la ley de compras o hay que cambiar un sistema de corrupción? La pregunta que hizo Laura Di Marco recién, muy correcta, muy al hueso. Bueno, a ver, claramente hay que modificar las dos cosas, ¿no? La ley tiene que modificarse, pero tenemos leyes y tenemos herramientas normativas como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Comercio, son organismos que pueden intervenir, que pueden poner multas millonarias, que pueden hasta clausurar los lugares cuando se dan supuestos de cartelización o de monopolio, lo que tenía que ver con licitaciones públicas. Con lo cual, digamos, más allá de la ley de contrataciones, hoy el Estado, que es de muchos años, hoy el Estado tiene herramientas. Lo que pasa es que no las utiliza porque no les interesa hacerlo. Y ahora vamos a ver los casos, que hay algunos casos que vos lo ves y te caes de espalda. ¿Me decía, Federico? Sí, Luis. A ver, es notable. Yo le pido a la gente que se baje el barbijo y abra los ojos, porque de verdad que estamos ante algo que pocas veces se puede ver. Perdón, primero vos reconocés que la política sanitaria del gobierno es la correcta. Sí. Podríamos hablar un largo rato. Ahora vamos a hablar con podríamos hablar un rato. Bueno, no sabía que venían. No sabía que venían tan picantes. No, porque detrás de la cuestión hay varios que esta cuestión de las metáforas con la guerra, ¿viste? La gente teme hablar y hay muchas cosas para decir. Pero a ver, yo quiero que la gente vea lo siguiente. Vos empezaste hablando de Amado Vudú, que estaba preso por corrupción. Sí. Desde que asumió este gobierno salió Cristóbal López, Fabián de Sousa, Julio De Vido, Gerardo Ferreira, Carlos Cortés y Oscar Tomás, todos vinculados con la corrupción en la obra pública. Sí. ¿Quién era la cabeza, según la investigación de Diego y según la justicia? El poder político encabezado por Cristina Kirchner. Sí, presunta jefa de una asociación ilícita, Cristina. Exactamente. Perdón, nos olvidamos, ¿no? Vicepresidenta en ejercicio, presunta jefa de varias asociaciones ilícitas, una vinculadas con los cuadernos de la corrupción, la investigación que impulsó Diego Cabot y la que vamos a hablar dentro de un ratito, a ver qué pasa con eso. Bien, vos tenés en el vértice de las decisiones de ese sistema de corrupción a la expresidenta de la Nación. Yo lo que me pregunto, cuando yo lo escucho a Alberto Fernández opinar, digamos, con tanta agenitud, ¿no es cierto?, de esta cuestión, yo me pregunto... Perdón, ¿existe la palabra agenitud o es ajenidad? Es probable. Creo que es agenitud. No, perdón, que se me disoció un poco. Bueno, sí. Yo lo que me pregunto es hasta qué punto
el vértice del poder político actual es ajeno a esto que estamos viendo hoy. Y me encantaría que Diego... Ahora le vamos a preguntar. No, y además que todos los presos tendrían el mismo derecho, están pidiendo lo mismo que algunos, claro, hay ¿cierto? como, perdón, hay miles de presos. No cientos, miles de presos Claro, que dicen, ¿cómo? Sí. Perdón, y yo que tengo delitos con menos gravedad, ¿cuál es tu primera mirada sobre lo que estamos discutiendo ahora, María Julia? Bueno, me parece que en realidad todo lo que estamos discutiendo y pidiéndole al gobierno que haga no se hace adrede, porque si no hay obstáculos en el proceso de las licitaciones, en el proceso de los pagos y las cobranzas, no hay que arreglar con nadie, no hay que resolver ningún problema por otras vías. Me parece Entendemos que una emergencia requiere a veces compras directas y sin licitación. Sí, pero acá la emergencia se dictaminó el día 1 que asumió Alberto Fernández. O sea, antes del coronavirus. Acá empezamos diciendo vamos a tener que tener vía libre para hacer un montón de cambios. Estábamos todos preocupados por el tema del hambre, ahora estamos con el tema del coronavirus, que por supuesto que estamos todos muy preocupados, que asumimos que el gobierno tomó la delantera de una manera correcta, pero por otro lado no podemos hacer la vista gorda de qué es lo que se está construyendo, qué es lo que se está licitando, qué es lo que se está comprando y hasta dónde nos están diciendo la verdad, porque también el presidente expuso una serie de estadísticas que en realidad cualquier persona que analiza estadísticas, que sabe de finanzas o que sabe de estadísticas pura, que es científico, bueno, todos habremos hablado, las cuestiona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números que tienen que ver con los reactivos que pudieron comprar y con los análisis. Sí, entonces, ahora nos vamos a meter en eso con Conrado Stoll. La pintura de la realidad, digo, que nos han planteado para que nosotros todos asumamos que estamos haciendo las cosas bien, bueno, es una pintura que la podemos cuestionar. Claro. Ampliación de denuncia, cartelización del club o cártel del club de los alimentos. En este caso hay nuevos datos, en este caso hay nuevos sobreprecios, en este caso tiene que ver con el azúcar, Hugo Machiavelli, dale. Exactamente, Luis, vamos a ver los datos sobre el azúcar, el sobreprecio y las diferentes ofertas que hubo. 3 empresas se presentaron para vender 2.610.000 unidades de 1 kilo de azúcar. Más datos. La cotización de Nomerobo S.A., el azúcar marca Sol Tucumano. Disculpame, te interrumpo un segundito. Sí. De nuevo, escuchan cómo se llama la empresa, sí, ¿no? Lo dije en el editorial. Se llama Nomerobo. Nomerobo. Bueno, confesión de parte, ¿no? No sé. Es como... hacen un casting de nombre a propósito. Sí, Perdón, Hugo, la interrupción. No, continuemos, por favor. Ahí tenés la marca azúcar Sol Tucumano, 82,44 pesos el kilo. El azúcar marca La Muñeca, 86,78 el kilo, pero el precio de referencia del supermercado mayorista y precios máximos de primera marca, menos de 56 pesos el kilo. Es decir, un sobreprecio promedio de 28 pesos con 61 por kilo, es decir, 50% más. Fíjate, cotización Sadar S.A., azúcar marca Ingenio, 61 pesos el kilo. El otro San Isidro es otro productor. Ahí está, San Isidro otro productor, 61 el kilo, referencia 56, un sobreprecio de 10% clarísimo, más con Hugo, el último a ver, de nuevo, ¿vos te das cuenta que si vos vas a Coto o a cualquier lado la compras más barata? ¿Te das cuenta que si vas a Coto o a cualquier lado la compras más barata? Esa es la indignación en el medio de la pandemia. Ahora, Silvina, sí. Novorobo es una empresa que pertenece al grupo Copacabana, que fue mencionada en la primera denuncia de Diego Cabot cuando comparó los primeros sobreprecios desde el boletín oficial. Claro, exacto. Acá lo que encontramos son siempre las mismas empresas porque pertenecen a los mismos grupos empresarios. También vemos que en todas las licitaciones por ahí se presentan 14, 15 ofertar, pero después solamente las mismas 5, las mismas 6 que pertenecen a los mismos grupos son las que confirman la oferta y terminan jugando, digamos, esta compulsa de precios hasta terminar siendo adjudicada en una de esas. Vemos que no hay claridad en cómo se presentan los precios, ni la oferta, ni se trata de kilo o el tipo de envase, precisamente para evadir todo este tipo de controles. Ahora es importante eso, por eso hablamos de cartelización. Siempre están las mismas empresas del otro lado. Y te doy un dato mínimo. Mirá, me tomé el trabajo de mirar lo que pasaba en provincia de Buenos Aires y a sorpresa mía, pensando que iba a encontrar los mismos sobreprecios en lo que tiene que ver compra de alimentos,
la provincia de Buenos Aires está comprando por debajo del precio de mercado y el precio mayorista o el propio precio máximo. Un segundo, Silvina. Esto es muy importante porque acá se ve lo que dice Diego Cabot, ¿no? Nosotros publicamos datos. No nos importa a quién favorezca o a quién perjudiquen los datos. Silvina Martínez, que está revisando precio por precio, está diciendo que en la provincia de Buenos Aires, por los mismos productos, se compra más barato que en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Es así? Exactamente, con lo cual, digamos, el Estado paga igual, con la misma diferencia de tiempo, se trata la misma metodología, sin embargo, desconozco si existe una cartelización en otro rubro, pero por lo menos se puede contrarrestar para saber que se está dando una situación claramente de abuso de sobreprecio en el Ministerio de Desarrollo Social que no ocurre en otras áreas del Estado, por lo menos el Estado provincial. Hugo Machiavelli, prepárame algún otro producto. Si no, prepárame, ¿sabes cuál? El que sale del Ministerio de Desarrollo Social y se mete con la pelea por que no nos contagiemos del dengue, que si no fuese tan triste es para matarse de risa. Ahora, Diego Cabot, vos en los cuadernos de la corrupción desplegaste, y en tu libro, desplegaste toda esa especie de tela de araña donde cada uno atendía su juego. Y acá, a ver si podemos hacer una similitud. Diego, acá tenemos empresarios que pagaban retornos o que eventualmente pagaban retornos a funcionarios de gobierno o que no tienen experiencia o que no la quieren tener o que hacen la vista gorda, como vos decís, o son parte de un Estado bobo o son parte de un Estado cómplice. ¿Y dónde está el tema financiero, el de la mesa de dinero? ¿Dónde estaría en este caso eventualmente el negocio de te cambio un cheque, te doy un adelanto y anda a la cueva que te manda, no sé, el funcionario del gobierno? En realidad lo que hay ahí es como una suerte así de sistema secundario, que también vos seguramente te acordás que en una época también aparecieron cuevas relacionadas con el fútbol. Con, las cuevas, la mesa de dinero del fútbol. Exactamente, claro. Es el mismo esquema. Entonces, las empresas muchas veces, o ya sea con entidades financieras tradicionales o con cuevas, descuentan la factura, ¿no? Descuentan la factura en el banco o en su caso, dame un ejemplo. Yo soy una empresa de alimentación. Vamos a poner a Federico, que vendió muchos libros, se pone una pequeña empresa de alimentación. Bueno, por ejemplo, la editorial de Federico le paga, que en este caso sería el Estado, y le dice, bueno, tomá, acá tenés, venía a cobrar esta factura, y le da, digamos, si querés, una creencia, en este caso una factura. Sí, una factura a 120 días. Exacto. Entonces Federico se queda con los libros vendidos y con la factura en la mano. ¿Qué haces? Bueno, la esperás, como si fuese un título del Estado, vos la esperás el tiempo, o en su caso te vas a algún lugar y te dice, mira, tomá, te paso esta factura, te la endoso, te la doy, espera vos al Estado y quien toma esa factura te saca un porcentaje. Entonces Federico no va a ganar toda esa factura, quizás gana con algún porcentaje menos, pero va a tener la plata hoy. Es el costo del dinero hoy, ¿no? O sea, él compra el dinero hoy y para eso cede, si querés, un porcentaje. Y alguien, finalmente, que sabe que le va a cobrar al Estado, espera el tiempo que el Estado se toma para pagar. En el medio funciona todo ese sistema que te digo de comisiones y de, si querés, de personajes de todo tipo, que incluso también hay bancos comerciales, ¿no? Con los que las empresas trabajan. Ahora, te digo algo que es interesante. Cuando nosotros hablamos de empresas, por estos intermediarios, muchas veces no son empresas, son sociedades. Claro. Yo he buscado muchas, y esta Sol Ganadera, hay otra que se llama Alimentos Generales, son sociedades de un mismo grupo. Copacabana es básicamente, te diría, es un estudio de contadores. ¿Ah, sí? Un sello. Una familia, claro. O sea, un sello que terceriza, a ver, le compra... Se dedican a eso, son bolseros, le llaman. A ver, ¿no? Me imagino yo, le compra, esto lo digo yo, a Víctor Fera, el Samit de la alimentación, que se queja, pero le deben comprar porque aparece Marolio por todos lados. Sí. Se lo compra, se dan vuelta y se lo venden al Estado. Bueno, es exactamente así. Digamos, ellos tienen la particularidad de estar sobre las licitaciones, de tener una estructura sobre, digamos... todo el esquema de contratación del gobierno, que es complejo. Muchas veces, ojo, porque esto también hay que decirlo, muchas veces el Estado, como es ineficiente para pagar, también es ineficiente para comprar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de la licitación esta que salió a la luz, el viernes le mandaron el mail a las empresas diciéndole, ok, saliste adjudicada, tráeme la mercadería desde el lunes.
Claro. Y las empresas tienen que salir a buscar esa mercadería que está Rápido. en X lugares para ponerla, depositarla. ¿Sabes dónde? ¿Dónde iba a estar mercadería? ¿Sabes dónde va a ir? Muy cerca de donde estamos. A la vieja fábrica de PepsiCo, ¿te acordás que Sí. cuando cerró acá en Florida Sí. o en Villa Martelli, Sí. se la dio al Ministerio de Bienestar Social? Y todavía no llegó, la interrumpieron. Llegó Ok. algo, algunos camiones, y esa provisión se interrumpió porque dejaron sin efecto la compra. Ahora le vamos a preguntar a Silvina, que estaba sintiendo lo que decía Diego Cabo. Yo voy a plantear una impresión acá. A lo que digo me va a corregir, ¿no? Porque es cierto lo que dice Diego. Dice, uno ¿qué pienso? ¿Qué le gustaría pensar? Que el presidente no estaba al tanto. ¿Qué le gustaría pensar? Que Daniel Arroyo no estaba al tanto. Pero desde el punto de vista del dato y del rigor periodístico, en realidad nosotros no lo sabemos. Por eso el presidente debería abrir una investigación judicial de verdad y no solamente decir, bueno, pongamos esto bajo la sombra, lo llamo a Molino, saco los intermediarios. Y incluso Silvina Martínez lo tuvo que presentar ante la Fiscalía Administrativa, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción se llama, porque no hay abierto un solo juzgado federal y no se puede sortear, ¿no, Silvina? Sí, bueno, a ver, estamos en una situación de aislamiento, entonces si bien llegar a los tribunales de Comodoro Pi es bastante complicado, lo mismo que ver si alguno te lo puede recibir o lo podés sortear, como parecería una feria normal, que hoy está complicado, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se puede denunciar por la página web y enviar por mail la denuncia, entonces esto posibilita que se piense a investigar de esta manera, ¿no? Por eso lo hice así. Muy bien. Ahora, ¿Lo ven Alberto fuera de esto? ¿Al presidente? Claro, le estaba pensando eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, el presidente, bueno, él mismo dijo, yo no sé si hubo un hecho de corrupción o no. No lo puedo saber. El presidente en sus declaraciones, Laura, nosotros somos inteligentes. El presidente es más como que quiere... Quedar bien con la interna. No, sí, claro. O sea, no terminar de pelear. Claro, pero vos tiene un fíjate, gobierno loteado, tiene un gobierno loteado Bueno, y quiere poner el peso de la culpa en los empresarios solamente, Sí, claro, que la sí. tienen. Muy cristinita. Sí, Claro, la tienen, pero cosa no de lo que- solamente. Bueno, a ver. Digo, por ejemplo, el presidente no está al tanto de las presiones que recibió la justicia para liberar a Vudú, excarcelar a Vudú. ¿Tampoco Claro. sabe eso? Pero además, yo insisto con esto. A ver, me parece que este gobierno hereda un sistema piramidal de negocios que es completamente deudor del modelo que dejó el kirchnerismo. Quiero decir, es un presidente que pertenece a ese espacio. Entonces, habida cuenta que esa estructura funcionaba de esa manera, ¿por qué vamos a pensar que ahora funciona de manera distinta? ¿Por qué vamos a pensar que Arroyo no está al tanto? ¿Por qué no vamos a pensar que más arriba incluso de Arroyo no se estaba al tanto si la Bueno, historia está nos bien, dice que pero esto es además, yo te digo el lo que me pasa a presidente, mí. cuando era jefe de gabinete, yo también- te digo lo que me pasa a mí, también lo que estaba. dice Diego, correctamente. Digo, a vos te cae bien Arroyo, ¿no? Digo, a mí también me cae bien. Sí. Yo lo conozco hace muchos años. No lo considero una persona deshonesta. Ahora, ¿esto tiene alguna responsabilidad? Bueno, Para que alguien me ¿tiene diga o no? de A dónde mí- sacó Arroyo su credencial de persona honesta, yo quiero una de esas, porque la verdad es que todo el mundo dice que Arroyo es honesto. Pero Digo, frente a esto, A es mí muy lo que difícil sí me sostener. genera sospecha acerca de hasta dónde hay en el medio de toda esta cuestión de corrupción las internas que se están jugando y de alguna manera cómo se está loteando desarrollo social, cómo se estaría loteando. O sea, mi impresión es, no es casualidad que el día que se conoció el escándalo, el Papa Francisco tuitee, oremos hoy por la gente que en este tiempo de pandemia hace negocio a costa de los necesidades. El mismo día, ¿eh? Pero Se- entonces el Papa, ¿en qué lugar está acá? Se aprovecha de las necesidades de los demás y los vende. Bueno, al otro día habla Grabois y denuncia lo mismo. Grabois estuvo durísimo. Durísimo. Durísimo Sí, sí. estuvo, durísimo. En Fera, cuando habló con vos, señaló... Bueno, cuando gritó un... Cuando gritó con vos, cuando Todavía te está gritando. te hay que pegó decirle unos que gritos. Pero terminó el Skype, Fera, todavía está gritando. Cuando te pegó unos cuantos gritos a vos, en Fera señaló que de alguna manera estaban salvando la honestidad del gobierno, eran Muy el raro. Chino Navarro y Tolosa Paz. Muy rara la intervención de Fera. ¿Y quién es el designado para poder ver que si el proceso estaba limpio o no? Belis. Entonces, hay... Belis ligado al Papa, ¿no? Por eso te estoy Belis diciendo ligado que al todos Papa. los personajes estos que podemos ubicar en una línea cronológica vinculada a toda la investigación de Diego, o sea, los hechos por un lado, pero lo que está pasando políticamente por otro lado, te muestra que hay también ahí
esta puja y esta interna en la que el presidente no se está ubicando y por eso todos decimos, bueno, pero si no hace algo, es cómplice. Claro, ahí lo Ahora, sigo, pero ahí- una cosita sí, pequeña. sí, El Diego. tema de, a ver, Alberto Fernández era jefe de gabinete. Cuando vos ibas durante la época de Néstor y Cristina Kirchner, sabía perfectamente que existía una trama de corrupción que pasaba el 90% por el Ministerio de Julio Bueno, de Vido y te lo decía. Y él era partícipe de ese gobierno. No, y no ¿Vos se, decís y no que es se fue cómplice? por eso. No, digo, era partícipe, no me Mira, creo que él no yo no- participaba en yo eso, no- pero no se fue por claro, la corrupción de yo ese no- gobierno. De ¿no? nuevo, tampoco sacó ningún certificado, pero no lo veo a Alberto Fernández por la manera que ha tenido de No, vivir, yo tampoco lo veo. robando No. plata de No, de los yo camiones. tampoco No lo veo. veo. Pero digo, sabía que en el gobierno que él era jefe de gabinete se robaba y lo Y sabía era muy difícil no perfectamente. saberlo. ¿Qué Bueno. me decías, Diego? Sí, por supuesto, por favor. No, te te decía, a propósito de Grabois, yo he tenido alguna comunicación con Grabois en los últimos días a propósito de esto, varias, te diría varias, y él está efectivamente muy enojado con esto, porque más allá de la cuestión así ciertamente litigiosa que tiene Grabois con la sociedad en algunas cosas, pero está muy metido en el trabajo territorial. Él está, y muchos dirigentes sociales... Y sabe que los fideos lo vendieron demasiado claro, caro. y ellos compran alimentos. Claro. No es que está hablando porque hay una interna en acción social o en realidad en desarrollo social y más. No. Es gente que está en el territorio, que convive con la problemática que hay en los alimentos en Argentina y que compran alimentos, que compran mucho más barato de lo que compran, y que obviamente cantidades infinitamente menores, mucho más barato de lo que compraba el otro día. Muy importante. Realmente está enojado con el Sí, tema sí. y está dispuesto, si querés, a alguna cruzada para depurar ese área, porque los afecta personalmente. Me parece muy bien que lo haga Juan Grabois, aunque no comparto muchas de las cosas que dicen y las que hace, a mí me parece muy bien. A ver, yo les quiero, Hugo, presentame esto y por favor quiero que Silvina nos explique después. La compra no es muy grande ni millonaria, pero hay dos datos curiosos. Uno es que la compra, o sea, el Estado le compra a una persona que es jubilada, que ya se jubiló, que tiene 80 años, es una señora, y que no parece tener ninguna gran empresa para vender. En este caso estamos hablando del dengue. Ya no pasamos a otro ministerio con los sobreprecios. Ese es un dato curioso. El otro dato es el precio. Es escandaloso. Y el tercer dato es que ya no estamos hablando solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino que hay otra dependencia del Estado. Hugo, primero explícame el caso y después le pedimos a Silvina que nos explique por qué presentó o por qué va a presentar y explicar también ese caso en la ampliación de denuncia. Dale, Hugo. Dirección la Nacional de Migraciones es otro rubro, pero también es información pública, es decir, está publicada en la página comprar.gov.ar y aparece una compra directa. Vamos a ver la información puntual y precisa sobre la compra con sobreprecios, en este caso una contratación directa por compulsa abreviada convocada por la Dirección Nacional de Vialidad, Delegación Córdoba, justamente para comprar repelente de mosquito en aerosol, un contenido de 160 centímetros cúbicos, además blanqueador solar, factor 40 en potes, que usan seguramente el personal de esa división. Ganadora de la licitación, Marta Alonso. El lugar de residencia de esta mujer, fíjate este dato, La Plata, pero tiene 80 años, una jubilada desde el año 2007. Ahí es donde aparece el dato clave que me parece que va a ser investigado. El precio por unidad del repelente vendido por Alonso, 380 pesos. El precio por unidad del repelente en una farmacia, 78 pesos. Es decir, un sobreprecio. 380 mangos contra 78 pesos. 480% de sobreprecio en esta compra. Me explica, Silvina Martínez, a esta altura la gente va a decir, ¿de dónde saca los datos Silvina Martínez? ¿Cómo sabe que uno sale una cosa y otro otra cosa? ¿Lo explicás? Porque es muy sencillo explicar, ¿no, Silvina? Sí, es muy sencillo. A ver, primero es ir al sitio comprar.gov.ar o al boletín oficial para ver las distintas adjudicaciones, las distintas licitaciones, los precios que ofertaron y el precio que efectivamente pagó el Estado. Y después es chequear este valor con las páginas web de distintos supermercados, distintas farmacias, distintos comercios minoristas que están en acceso al público, como también la página de precios máximos que tiene el propio Estado. Y a partir de ahí es muy simple poder controlar
el valor que terminó pagando el Estado, que siempre es con estos sobreprecios exagerados, y el valor que cotizó. El último dato que te doy con relación a esto. A ver, este caso de la jubilada de 80 años no es el único. Se pueden detectar, así como hablamos del mayorista de telas en el 11 que vendía harina al Estado, o esta jubilada que le vende repelentes. O hay otros casos de monotributistas que tienen un tope para facturar de 300.000 pesos o de 200.000 pesos y terminan ganando una licitación de más de 2 millones de pesos, con lo cual ni siquiera la podrían facturar si quisieran. Bueno, así tenemos también muchos casos con estas irregularidades, más allá de los otros que hablábamos, de las empresas ya constituidas que formaban parte de esta cartelización. Nosotros vamos a seguir hablando de la cartelización del Club de la Alimentación, pero cuando volvamos vamos a presentar un informe, porque acá también, de nuevo, el gobierno hizo bien con el tema de la cuarentena. Cuarentena sí, oportunistas no. El gobierno plantea una política sanitaria que, a mi entender, la tomó a tiempo después de dudar y de subestimar el tema del COVID-19. Pero en su momento el presidente se equivocó con algunas cosas. Una fue cuando sobrevoló los hospitales de la Matanza y le echó la culpa a Macri o a María Eugenia Vidal. Parte de la responsabilidad la deben tener sobre esos hospitales que no estaban hechos. Nosotros, en un minuto, te vamos a contar toda la verdad.